Tenemos menos púlpito que de costumbre hoy. Una de las experiencias comunes de la vida es el acto de despedirnos. Todos los días nos estamos despidiendo de personas con quienes podemos haber estado por poco tiempo o por mucho tiempo. Y nos despedimos para volver a vernos pronto, para volver a vernos dentro de un tiempo, o quizás sin la esperanza de poder volver a vernos. Despedidas nunca son fáciles, o casi nunca son fáciles. ¿Qué decir en una despedida? ¿Cómo marcar la ocasión de una manera acorde con la importancia que merece la situación? En el capítulo 20 del libro de los Hechos, y les invito a que ustedes busquen en su texto bíblico Hechos capítulo 20, tenemos una despedida del apóstol Pablo. Por supuesto, esta despedida tiene características especiales. Pablo se está despidiendo de unos pastores. Son pastores con los cuales él ha trabajado durante muchos años y pastores que él piensa que no va a volver a ver. Y me parecía a mí que en lo que Pablo hace en esta despedida podemos encontrar quizás algunas pautas para que nosotros aprovechemos las despedidas de la vida de una manera que honra a Dios. De modo que en esta mañana estamos pensando juntos en Dios en las despedidas de la vida. Y voy a pedir a Federico que nos haga el favor de leer en el capítulo 20 de Hechos los versículos del 17 al 38. Hechos 20 del 17 al 38. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día,
no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho todas estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Tengan abiertas sus Biblias y en el boletín hay una hojita que pueden ir completando a medida que vayamos pensando juntos en el pasaje. Fíjense que de veras es una despedida. Pablo ha estado trabajando en la zona de lo que nosotros llamamos Asia Menor y Grecia durante varios años. Y ahora él se aleja de ellos, va primero a Jerusalén con una ofrenda y después de esto seguirá viaje hacia Roma y más allá de esto a España. De modo que él no piensa volver a ver a estos hermanos con quienes había compartido la vida y el ministerio durante estos 3 años. La salida de él, al decirles que no iban a verlo de nuevo, es motivo de tristeza, profunda tristeza, porque él se va de su medio. Entonces, tenemos en el discurso el intento de Pablo de marcar la ocasión adecuadamente. Déjenme hacer algunas sugerencias en esta mañana en base a lo que hace Pablo, de cómo nosotros podemos también despedirnos de otras personas de una manera digna, de una manera adecuada, de una manera que honra a Dios. Fíjense en primer lugar que me parece a mí que una despedida es una ocasión propicia para afirmar que nuestra vida está bajo el dominio del Espíritu Santo. Fíjense en el versículo 22, en la versión de Reina Valera, Pablo dice: ahora ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Reina Valera entiende que es una referencia al espíritu de Pablo, pero ustedes sabrán que en el Nuevo Testamento la palabra que se traduce espíritu no se escribe con mayúscula cuando se refiere al espíritu, de modo que constantemente hay que preguntar si se refiere al espíritu humano o si se refiere al espíritu de Dios. Y la nueva versión internacional, lo entiende como una referencia al espíritu y traduce: y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu. Yo creo que es la correcta manera de ver el pasaje. Si es así, lo que Pablo afirma es que va bajo la inspiración y bajo el control del Espíritu. Una despedida es una oportunidad de afirmar que nuestra vida está bajo el dominio del Espíritu de Dios. Quizás no habríamos elegido despedirnos de los hermanos. Quizás habríamos preferido quedarnos. Sin embargo, la obligación de ministerio y de vocación nos obliga a hacer lo que el Espíritu quiere de nosotros. Nosotros como familia hemos estado viviendo esto en estos meses pasados. Cuando Stanley y Leticia se fueron, nosotros habíamos quedado aquí en la esperanza de que ellos estaban fijos por Buenos Aires. Pero se fueron en la convicción
de que esto es lo que Dios quería para ellos. Y aunque nosotros tuvimos tristeza al despedirnos, en realidad, si es un reconocimiento del dominio del Espíritu en sus vidas, tendríamos que dar gracias a Dios. De modo que una despedida puede ser la ocasión de decir, me voy, pero quiero que sepas que me voy llevado por obligación del Espíritu. De hecho, todos nuestros días deben ser días vividos bajo la obligación del Espíritu. Días vividos bajo el dominio del Espíritu. Cada mañana debemos decir, hoy, Señor, yo quisiera vivir esta vida de que habló Pablo. Una vida obligado, dominado, orientado por el Espíritu de Dios. Pero fíjense, en segundo lugar, que creo que una despedida es una ocasión para reconocer que el futuro es imprevisible. Fíjense en lo que dice Pablo en el versículo 22. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. O como la Nueva Versión Internacional dice, sin saber lo que allí me espera. Pablo va a Jerusalén con la ofrenda y anticipa que puede haber dificultades. Pide oración a los hermanos de Roma para que ellos oren que él sea librado de los judíos de Jerusalén. Hay peligros en todas partes. Sin embargo, Pablo sabe que su vida está en las manos de Dios. El futuro es imprevisible, pero si creemos en Dios, creemos que las cosas imprevistas, Dios, no son para Dios una sorpresa. En el momento de lectura de la Biblia familiar de esta semana, a mediodía, nos tocó a Catalina y yo leer una reflexión devocional por una escritora norteamericana que se llama Elizabeth Sherrill. Sherrill y el esposo están jubilados desde hace tiempo y viven en un complejo de viviendas para adultos señores en la ciudad de Boston. Y recientemente habían hecho un viaje por el este de los Estados Unidos, por las montañas. Volvieron de este viaje de más de 8,000 kilómetros una noche, el auto cargado. Cansados, decidieron descargar el auto al otro día. De modo que después de descargar el auto en el nuevo día, fue el marido al correo a buscar la correspondencia que ellos habían estado reteniendo en la ausencia. Y cuando volvió con un cajón, una caja grande de revistas y de cartas, se quejaba de estar cansado. Fue a la pieza a descansar y cuando ella, un tiempo después, fue a verlo, se quejaba del dolor en el pecho. Avisó al cuerpo médico del complejo y en 3 minutos estaban allí. Y en 15 minutos él estaba en una ambulancia yendo al hospital. Y en la semana tuvo una operación de bypass cuádruple. Y ella, mientras lo acompañaba en la ambulancia, pensaba en este viaje de 8,000 kilómetros. Cuando habían estado en pueblos aislados, donde el hospital más cerca estaba a 100 kilómetros, un hospital rural, y pensaba en este texto de las Escrituras que dice, en tus manos están mis tiempos, en el Salmo 31:15. El futuro es imprevisible.
futuro es incierto, pero el futuro no escapa a las manos de Dios. Yo decía en la clase de escuela dominical esta mañana, yo supongo que todos nosotros en esta semana, en algún momento nos hemos preguntado, ¿y si me pasa esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? Sin embargo, aquí hay una realidad. Nuestras vidas están en las manos de aquel que nunca se sorprende por lo que nos pasa. Les recuerdo aquellas palabras de Moisés en Deuteronomio capítulo 33, donde a los hijos de Israel en su despedida de ellos les dice frente al desafío de cruzar el río y entrar en la tierra prometida: tan largo como tus días, así será tu reposo. O como dice la versión de Reina Valera, como tus días serán tus fuerzas. Dios nos dará fuerzas acorde con los días. Siempre serán suficientes las fuerzas para hacer frente a lo que nos espera. Una despedida puede ser una ocasión para afirmar la realidad de lo incierto del futuro, pero de nuestra convicción de aquel Dios que es el Dios del futuro. Y fíjense, en tercer lugar, que me parece que una despedida es una oportunidad para señalar la prioridad de la vida. Un buen momento para afirmar que nuestro Señor es lo más importante en nuestra vida. Aunque Pablo no sabe lo que le espera, fíjense en lo que dice en el versículo 24. De ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O como dice, Dios habla hoy: mi propia vida no cuenta con tal que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Los peligros eran reales, pero Pablo estaba dispuesto a correr todos los peligros, a sufrir todas las consecuencias, porque para él el ministerio que había recibido era lo más importante. Lo cierto es que no es tan importante lo que pasa a nosotros, sino lo que pasa con los propósitos de Dios para nosotros y el Evangelio que anunciamos. Todos nosotros han quedado sacudidos por la noticia del fallecimiento el domingo pasado de la hermana Marta de Deragavedian. Ella estaba participando en Mar del Plata en una conferencia, un congreso para adultos mayores, y jugaba un rol importante en la conferencia. Me decía el pastor Maki, que estaba almorzando con ella el sábado en la noche cuando ella se enfermó, frente a ella en la mesa, que ella había estado dirigiendo actividades en la hora amena. Compuso una canción para cantar y se enfermó y falleció el domingo. Llegamos a apreciar Marta en los talleres del plan maestro. Qué extraordinario
creyente, extraordinaria obrera del Señor. Siguió hasta el final de sus 81 años. Y qué manera maravillosa de ir al encuentro con Dios, ¿no? Trabajando hasta el último momento. De modo que no importa tanto lo que nos pasa a nosotros. Lo importante es terminar la carrera con gozo y el ministerio que el Señor nos ha dado. Y fíjense, en cuarto lugar, que una despedida puede ser la ocasión de hacer una advertencia. A veces cuando nos despedimos de seres queridos que van a viajar, advertimos la importancia de cuidarse en el camino por los peligros del camino. Pero hay otras clases de peligros. Y Pablo advierte a los pastores de los peligros que el futuro puede representar. Si nosotros tenemos conocimientos, inspiración, capacidad de detectar cuáles son los peligros, debemos estar dispuestos a advertir de peligros. Wesley, en una oración, dice: en este laberinto peligroso del mundo y todo el curso de nuestro peregrinaje aquí, que tus dictámenes celestiales sean nuestro mapa y tu vida santa nuestra guía. Laberinto peligroso del mundo. Volviendo a leer El progreso del peregrino, me sorprendió cuánto del libro se dedica a advertir sobre distintos peligros para el creyente. Y en quinto lugar, una despedida es una buena oportunidad para comunicar una palabra del Señor. Si Dios nos ha inspirado con una palabra, debemos comunicarla. Ustedes advertirán que en el pasaje Pablo recuerda las palabras de Cristo. No cita Pablo textualmente las palabras de Cristo con mucha frecuencia. No lo hace en comparación con Santiago, por ejemplo. Pero aquí hay un ejemplo. Y es un ejemplo que no quedó registrado en los evangelios. Más bienaventurado es dar que recibir. Pablo aprovechó la despedida para transmitir una palabra del Señor que no tenemos en ninguna otra parte. Y en esta mañana, en la despedida, tendremos que preguntarnos qué palabra tendrá Dios para nosotros. Entre nuestras despedidas tuvimos la oportunidad de despedir a Guillermo, el nieto. Él viajó después de los padres. Iba a Inglaterra, al norte de Londres, a estudiar en una institución que se llama All Nations Christian College. Es una institución para preparar misioneros. Tiene una vocación misionera. Y yo me preguntaba, ¿qué decir a Guillermo al despedirlo? Hicimos lo que a veces hemos hecho como familia. Leímos el Salmo 121, 7 y 8 dicen de este Salmo: Jehová te cuidará de todo mal. Él cuidará tu vida. Jehová cuidará tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. ¿Cuál es la palabra de Dios que tenemos para comunicar cuando nos despedimos de otras personas? Y fíjense además que una despedida es una buena oportunidad para pronunciar una bendición. Una despedida es una linda ocasión para orar por la persona.
Y en el versículo 36 dice que Pablo se puso de rodillas y oró con ellos. Y aún antes de esto, Pablo los había encomendado a Dios y a la palabra de su gracia. Los encomendó, los entregó al cuidado de Dios y al cuidado de ellos. Qué linda costumbre es cuando gente se va, detenernos para orar, para invocar el favor de Dios en su vida. Y qué mejor cosa que encomendarlos a la palabra. La palabra tiene poder para cuidarnos. La palabra tiene recursos. Y en su bosquejo sugiero algunas analogías para la palabra. Es carta de amor de Dios al lector que pide respuesta. Es punto de contacto en territorio ocupado por el enemigo, donde recibimos instrucción. Y es soga de rescate que necesitamos cuando la vida se pone peligrosa. Y por fin, una despedida. Es un buen momento para dar un testimonio. Pablo les recuerda que durante los años pasados en Éfeso no había rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y de casa en casa nada que fuese útil. Testificaba, dice el versículo 24, a judíos y gentiles, y el testimonio que daba es del Evangelio de la gracia de Dios acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de cómo llegar a ser salvo, arrepentirse de la maldad y tener fe en Cristo. Este es el mensaje. ¿Qué cosa, no? Un futuro imprevisible. No sé si estaré en este lugar el primer domingo de noviembre, pero yo quisiera haber dicho en esta ocasión, si no estoy el primer domingo de noviembre, que el camino a Dios es arrepentirse del pecado y poner la fe en Dios. Yo quisiera poder decir, Señor, en mi ocasión final, ante todos, les dije lo más importante, cómo llegar a ser salvo. Y si hay alguien aquí en esta mañana que nunca ha hecho esto, se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Dios, hoy es el momento de hacerlo. Hoy es la oportunidad propicia. Vamos a terminar orando y les invito a que inclinen sus cabezas. Nos despedimos de personas y nos despedimos de circunstancias. Y es probable que en esta semana algunos nos estaremos despidiendo de cosas que no podemos hacer más. De modo que es el momento de decir, Señor, ayúdame a despedirme de los demás dignamente, a despedirme de circunstancias que no van a repetirse, en la confianza de tu cercanía, de tu cuidado, de tu presencia. Y si hay alguien aquí que nunca ha dicho, oh Señor, quiero conocerte como mi Señor y Salvador, hoy doy vuelta en el camino
que me ha estado alejando de ti y vuelvo a tu lado. Gracias te damos, oh Padre, por poder saber que tu amor y tu misericordia es suficiente en todas las circunstancias de la vida, aún suficiente en las despedidas. Para nosotros, Padre, a quienes nos ha de tocar en esta semana despedir a alguien, que aprovechemos la oportunidad para bendecir sus vidas y para despedirnos de una forma que te honre y te glorifique. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.